En este segundo laboratorio vamos a comprobar cómo las otras herramientas de los desarrolladores que están disponibles en los navegadores más modernos también disponen de una opción especial que nos permite analizar el código fuente, nos permite ver el código CSS, hojas de estilo que se le aplica, y de la misma forma nos permite inspeccionar tanto el código JavaScript como su ejecución y aquellas características de carga de la página que puedan ser problemáticas o conflictivas en cualquier momento. Para ello estamos utilizando la versión Windows 8.1, pues es lo de menos. Lo importante es que en este caso es Google Chrome. Google Chrome nos está mostrando la versión actualizada, la 30.0, y dentro de ella estamos en la página principal de Google.es de Google España. Si seleccionamos la opción F12, como vemos, como hacíamos exactamente igual que antes, vemos que el entorno es bastante parecido. Disponemos de un menú, esta vez en la parte superior, menú con elementos, recursos, red, fuentes de información, la línea de tiempo, los perfiles, etcétera, muy similar a lo que teníamos en Internet Explorer. Y cuando nos ubicamos sobre cualquiera de los elementos, también, igual que sucedía en Explorer, se nos marca la zona sobre la que estamos trabajando. Y de la misma forma disponemos en esta parte inferior de un elemento que nos permite seleccionar cualquiera de los ítems en pantalla yéndonos a la zona correspondiente. Por ejemplo, en este caso ese pequeño ítem donde dice España, y al hacer clic en él vemos que se desglosa todo el contenido del código fuente y nos sitúa exactamente en una etiqueta div, cuyo contenido es el que estamos viendo, y que dispone de un estilo asociado donde se le indica pues cuál es su color, cuál es el peso de la letra que se está utilizando, su posición respecto al origen de la caja que lo contiene, etcétera, etcétera. Si hacemos además doble clic en él, vemos que podríamos modificar su contenido y vemos el resultado de ese contenido modificado automáticamente en la parte superior. De la misma forma que sucedía antes, si nos movemos en la ventana de la parte derecha, vemos todas las características de las hojas de estilo que se están aplicando en este momento. Vemos que podemos poner y quitar el color que se esté usando. Por supuesto, igual que hacíamos antes, podemos cambiar el color, algo relacionado, y también disponemos de IntelliSense, ¿no? Si queremos utilizar esa opción, pues resulta muy sencillo de hacer. También podemos cambiar el tamaño de la fuente, por ejemplo, incluso utilizar una unidad diferente como son los puntos en lugar de los píxeles, y así podemos seguir inspeccionando todos los elementos de la página, incluida, como vemos, la caja, el modelo de caja correspondiente a este elemento. En este caso el modelo de caja no es editable como sucedía en Internet Explorer en esa versión 11, pero sí vemos los valores que se están aplicando a ese elemento en este momento dado. Igual que sucedía anteriormente, disponemos de otros submenús dentro de esta opción que nos permiten ver exactamente cuáles son los valores computados, los valores que se están aplicando en realidad al elemento. Podemos ver todos los manejadores de eventos, de todos los eventos que podrían aplicarse al elemento que está marcado, y si disponen de algún código fuente asociado lo veríamos en esta zona. Disponemos de una zona interesante que se llama Don't Break Points, que es cuando queremos establecer algún punto de ruptura en el momento en que el motor del navegador está interpretando visualmente esa página, más un conjunto de propiedades asociadas a la parte de JavaScript, digamos, con todos los elementos que intervienen en su puesta en marcha. Así pues, unas opciones muy similares a las que disponíamos en Internet Explorer. En los otros elementos de menú, como vemos aquí, disponemos de algunas características peculiares. Esto es habitual dentro de cada uno de los navegadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google Chrome, vemos que se nos ofrecen características que tienen que ver con las modernas APIs que presenta, algunas de las APIs que presenta HTML5, ¿no? El estándar, como son, bueno, WebSQL. Esta es una API que
ha sido declarada obsoleta, pero la que sí se va a utilizar y se está utilizando ya es IndexDB. Entonces cualquier característica que estuviera siendo usada de IndexDB podría seguirse a partir de, en una página, podría seguirse a partir de esta ventana. Lo mismo sucede con Local Storage y Session Storage, que son los sustitutos propuestos por el estándar para el tema de las cookies, y con el caché de aplicación. Por otro lado, el resto de los elementos son similares a los que veíamos antes. Por ejemplo, en este apartado Network, si hacemos una recarga de la página, pues efectivamente vemos como todas las peticiones que la página principal de Google realiza a sus servidores se reflejan aquí con más o menos la misma información que éramos capaces de ver anteriormente, incluyendo esta línea de tiempo que va a ubicar exactamente el momento en que empezó la petición y el tiempo que ha transcurrido, el tiempo que ha tardado en la conexión, en el envío y en la recepción, de forma que podamos hacer ese seguimiento más fino y saber si alguno de los ítems tiene algún cuello de botella o tiene alguna característica que se pueda mejorar el tiempo de carga, ¿no? Curiosamente también, como vemos aquí, dispondríamos de en este caso se hace un despliegue, vemos que los iconos son diferentes, dependiendo de que se trate código de marcas, de que se trate de una fotografía, etcétera, etcétera. Incluso si pulsamos sobre los ítems, podemos ver el ítem en este momento y exactamente de dónde ha sido descargado en este caso. Para el apartado de las fuentes pasa lo mismo, en este caso no hay fuentes disponibles, pero si tuviéramos alguna expresión de visualización, la pila de llamadas o todo el seguimiento que hemos dicho antes que se viene utilizando en JavaScript, exactamente igual, lo tendríamos aquí disponible. Tenemos la línea de tiempo que nos va a mostrar los eventos que se han producido, si es el caso que se haya producido alguno, los frames o marcos por segundo que se han utilizado y el uso de la memoria que está haciendo en este caso Google Chrome 30 cuando carga su propia página. Se pueden crear perfiles tanto para el perfil de JavaScript desde el punto de vista de la CPU como para otras opciones como vemos aquí, que explicaremos con más detalle más adelante. Se pueden hacer auditorías de utilización y disponemos exactamente lo mismo que antes de una ventana, de una consola de JavaScript donde podemos probar también con IntelliSense, como podemos ver si estamos trabajando cualquiera de los elementos, también nos sugiere qué es lo que tiene sentido, qué es lo que es posible utilizar en cada momento. Por tanto, opciones muy similares en todos los casos que nos permiten no solo eso, hacer esas pruebas, sino ver cómo esa misma página interpretada por distintos navegadores, en el caso de que existiera alguna diferencia de interpretación visual o de interpretación en cuanto al tiempo o la utilización o a la respuesta, pues podemos profundizar con más detalle sin necesidad de recurrir a ninguna otra herramienta especial.